Hola a todos y bienvenidos a este canal. Hoy preparamos sangría. Es una bebida tradicional que se prepara con vino tinto y fruta fresca. Es muy popular en España y se consume en los días de mucho calor. Lo primero que haremos será pelar la fruta que tenemos previamente lavada. Puedes dejarla con la piel si lo prefieres. La fruta fresca es la mejor opción para esta elaboración. No se recomienda la fruta en almíbar, ya que la fruta tiene que tener la pulpa dura y firme para que el vino se absorba mucho mejor. La cantidad de fruta para esta receta no debe ser excesiva. Entre 3 y 5 variedades es lo que se recomienda. Añadiremos una pieza de fruta de cada variedad para esta receta. Cortaremos la fruta en trozos pequeños, porque así es como mejor maceran con el vino. La fruta se puede consumir, ya que también toma el sabor del vino. Si tenemos la fruta sin la piel y cortada en tamaño de bocado, podemos consumirla como una macedonia. El origen de la sangría se remonta al año 1800. Dicen que la preparaban los campesinos de España y Portugal con productos que tenían disponibles en ese momento, como el vino, el melocotón, la manzana, la naranja y el limón. Cuando tengamos la fruta cortada, le iremos colocando en una jarra grande de cristal. La que estoy utilizando yo tiene una capacidad de 2 litros. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras recetas. Esta es la receta tradicional de la sangría, pero existen variantes, como la de vino blanco, la de cava o incluso sin alcohol. Añadimos ahora el zumo de limón y removemos. Ahora cortaremos la naranja. Los extremos los desechamos y cortaremos rodajas no demasiado gruesas. Los cítricos no pueden faltar en esta receta. El dulzor de la naranja y la acidez del limón dan el equilibrio perfecto a esta bebida refrescante. Cortamos las rodajas a la mitad y la añadimos al resto de la fruta. Haremos lo mismo con el limón. Hay otros cítricos que también le van muy bien a esta receta, como el pomelo o la lima. Cuando tengamos el limón listo, lo añadimos al resto de ingredientes. Debemos tener la precaución de eliminar cualquier semilla que hubiera quedado en el limón o la naranja. Añadimos ahora el zumo natural de naranja. Añadimos también el almíbar ligero y removemos para integrarlo todo. Te dejo al final del vídeo la receta de cómo preparar almíbar ligero. En este momento incorporamos el vino tinto y el Cointreau o licor de naranja. A mí me quedó pequeña la jarra que estaba utilizando, por eso decidí pasar toda la preparación a un bowl más amplio donde podía trabajar mejor y remover toda la preparación. Te recomiendo preparar esta receta en un recipiente amplio para que puedas remover y mezclar muy bien todos los ingredientes. Cuando tengamos todo integrado, taparemos con un film transparente y llevaremos a refrigerar un mínimo de 2 horas. Es imprescindible para un buen resultado que el vino, el licor y las frutas sean de buena calidad. Pasado el tiempo de refrigeración, removemos ligeramente y pasaremos la sangría a una jarra para servir. Por último, añadiremos a la jarra
toda la fruta que nos queda. Debemos preparar esta receta con antelación y respetar el tiempo de refrigeración. Para servir esta bebida, colocaremos en una copa hielo y serviremos la sangría dejando caer algunos trozos de fruta en nuestra copa. Y así de fácil se prepara esta receta de sangría. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias. Aquí os dejamos con alguno de nuestros vídeos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok.